Gracias por seguir con nosotros. La decisión de someter al presidente Donald Trump a un segundo juicio político no tiene precedente histórico, pero ¿qué impacto puede tener en la vida futura, la vida política de la nación? Bueno, para analizarlo me acompaña en esta redacción Luis Ernesto Derbez, ex canciller de México. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Y la pregunta es, ¿juzgar o no juzgar? Es lo que dicen los republicanos, que es que el costo de juzgar es mucho más alto porque va a dividir al país. Hay otros que hablan del precedente que se sienta si es que no se hace, si es que no se procede. En su opinión, ¿cuál es el costo más alto para el país? El costo más alto para el país, sin duda, Gabriela, sería el hecho de no enjuiciar al presidente Trump. La razón es muy sencilla. A pesar de lo que digan muchos republicanos, a pesar de lo que diga mucha gente, y yo estoy sorprendido por una encuesta que salió recién en la cual se decía que solamente el 15% de los republicanos en Estados Unidos estaban a favor de que hubiera este juicio político al presidente. Me parece increíble que sea un número tan pequeño, pero en fin, así ocurrió. La verdad es que ley, orden, son las cosas fundamentales para mantener la institucionalidad de la democracia en cualquier país, particularmente en los Estados Unidos. Que el presidente haya tenido la audacia de hacer este tipo de manifestación obliga a que se le haga el juicio político. ¿En qué estarán pensando si no es en la ley y el orden los legisladores republicanos que no se han querido sumar a esta causa por el país? Dos razones, creo yo, Gabriela. La primera, la preocupación de muchos de ellos del impacto negativo que tenga sobre el Partido Republicano, porque efectivamente es un juicio en paralelo, aunque no se quiera ver así, sobre vamos a llamarle, la manera como el Partido Republicano le permitió a alguien como Trump controlarlo y cooptarlo. Entonces yo creo que ahí hay un elemento de preocupación. Pero el segundo, creo yo, el más importante para muchos de los que son, y lo voy a decir con estas palabras, cínicas entre los líderes políticos del Partido Republicano, un Ted Cruz, etcétera, es gente que lo que está pensando es, si no hay juicio político, si yo defiendo el que no lo haya, voy a ser yo quien reciba lo que sería el posible y la posible ganancia del trumpismo a mi favor. Entonces yo creo que aquí estamos viendo, por un lado, el miedo generalizado del impacto negativo al partido y por otro el interés particular de un grupo de ellos de hacerse los dueños y los propietarios de la marca trumpista para el futuro. Terrible de cualquier manera que se vea, Gabriela, y ojalá y sí se dé el juicio a partir de la toma de protesta del nuevo presidente, que es cuando va a estar otra vez el Senado en operación. El presidente estuvo en Álamo, Texas, y desde allá levantamos declaraciones de personas que dicen le robaron la elección, y la semana pasada, el miércoles, hablábamos de personas que creían que estaban recuperando Estados Unidos. Se va Trump, pero quedan estos estadounidenses. ¿Apenas se está reconociendo el país en ellos también? Lo que estamos viendo, Gabriela, sin duda es la necesidad del presidente electo, una vez que sea presidente en funciones, Biden, de tomar una serie de medidas que son importantes. Y las medidas importantes tiene que llegar el beneficio de lo que se ha estado haciendo en productividad, en crecimiento, en generación de riqueza a Estados Unidos, no solo a las élites. Tiene que llegarle a toda esta gente, toda la gente, tanto de una forma u otra, llámense por razones raciales, llámense por razones de estar en lugares remotos de los Estados Unidos, tiene que llegarles el beneficio de lo que ha sido este crecimiento espectacular previo a la pandemia. Y por lo tanto, el presidente Biden, que yo creo que va a ser la persona correcta, tiene que pensar programas sociales serios en los cuales se le dé a esta población que hoy está manifestándose en contra de lo que ha sido su suerte personal los últimos 20 años, tiene que darles cabida, tiene que darles esperanza, tiene que darles programas económicos y sociales que les permita tener oportunidades que les han sido negados. Pensaron y siguen pensando que el presidente Trump les dio esas oportunidades. En realidad no es cierto, pero lo que sí es cierto se requiere darles las oportunidades y mejorar sus condiciones de vida. Si no hace eso el presidente Biden,
estos grupos sociales que son numerosos en Estados Unidos van a ser grupos muy difíciles de controlar en el futuro, y lo que vimos en el Capitolio es solo una muestra pequeña de lo que podría ser una revuelta generalizada, vamos a decir así, de un 15% de la población americana que se siente abandonada por sus líderes políticos y por su propia nación. Quizás sería también una parte de lo que deberíamos voltear a ver en América Latina. Quiero cerrar nuestra conversación con dos preguntas. La primera, ¿qué lecciones precisamente dejan los eventos de la semana pasada y este proceso a Latinoamérica? Y cuando escuchamos la semana pasada tantos gobiernos, gobernantes, líderes pronunciarse en relación con lo que estaban viendo en esta insurrección al Capitolio, en este ataque al Capitolio, le preguntaría para finalizar, ¿de qué lado de la historia queda México y la autoridad mexicana en relación con su reacción, desde el reconocimiento a la victoria de Biden o no, hasta las reacciones que ha habido a raíz de los sucesos de la semana pasada? Mal aconsejado el presidente López Obrador. Ciertamente, México ha sido una nación que ha impulsado principios de igualdad, de democracia. Somos fundadores de Naciones Unidas, estamos preocupados por, desde el punto de vista social, cómo hacer mejor las cosas, cómo desarrollar mejor cosas, pero también estamos preocupados, y lo hemos hecho a muchos niveles internacionales, porque haya el Estado de Derecho. Por lo tanto, el presidente debió criticar el hecho del atentado en contra de, no necesariamente el azuzamiento de Trump, pero sí el atentado contra los diputados en los Estados Unidos. Creo que debió haber hecho un pronunciamiento en contra del acto de violencia mismo, no necesariamente atribuyéndoselo al presidente Trump, pero sí el acto de violencia que ocurrió. Y en América Latina lo que necesitamos entender es, o empezamos a distribuir mejor la riqueza, o empezamos a generar oportunidades a base de educación, de salud, para la mayoría de la población, particularmente este 50% que tenemos en la pobreza y que lo hemos abandonado en la pobreza, o lo que vamos a ver son muchas más de estas manifestaciones violentas porque la gente no encuentra ninguna otra forma de mejorar sus condiciones de vida. Latinoamérica, esta es una campanada de cómo debemos cambiar nuestros programas y hacer programas con mucho mayor responsabilidad social y mucho más oportunidad para todos. Ojalá y lo hagamos, porque Gabriela, si no lo hacemos, vamos a entrar otra vez en crisis tras crisis en nuestra región, y pensamos que habíamos salido de eso hace 20 años. Gracias por la oportunidad de esta conversación, Luis Ernesto Derbez. Al contrario, y una disculpa por encontrarme en estas fachas, como decimos en México.